muy contentos de recibir hoy a María Soledad. Venimos haciendo encuentros en esto que llamamos conversatorios, que se nos ocurrió en este segundo cuatrimestre ir desarrollando los contenidos de la cátedra desde otros lugares, al no tener territorio, poder ir desarrollándonos desde otros lugares, y pensamos en un lugar que nos propicia la virtualidad, el encuentro con personas que tienen que ver con el campo de la educación, que tienen un recorrido interesante y que nos pueden compartir sus experiencias. Es el caso de la doctora María Soledad López, es doctora en Humanidades y Artes, además es profesora en Ciencia de la Educación, es maestra jardinera, es maestra de música, se desempeñó en los niveles de inicial y también en el nivel primario, es profesora de prácticas, es directora de posgrado de especialización de educación inicial en nuestra universidad, la especialización a la que están ustedes, futuras egresadas, todas invitadas a participar. Trabaja en Rosario en diferentes espacios educativos también, como directora, y en las cátedras de prácticas también, ¿no? Además, investiga sobre la práctica docente y la educación inicial, dirige o codirige tesinas de licenciaturas, de maestrías y de doctorados, y además es autora de artículos referidos también a la educación. Personalmente estoy muy contenta porque la admiro mucho y me encanta. Es una persona sumamente humilde en su saber, y además ahora ha obtenido el mayor de los títulos, que es el de ser mamá, así que está estrenando maternidad también, y eso la vuelve aún más interesante. La idea era contextualizarlas a ustedes. Queremos contarles también que Soledad vino con público propio, invitó a compañeras, a colegas, docentes y a estudiantes de los espacios en donde ella se desarrolla como docente para que nos acompañen, así que hoy somos muchas y somos de 2 ciudades, ¿no? La virtualidad nos une. Así que bueno, bienvenida, te vamos a escuchar con muchas ganas. Ay, bueno, Silvia, muchas gracias por la presentación. El último título es la primera vez que me presentan así que es muy emocionante. Les agradezco mucho la invitación, sobre todo porque, bueno, son todas colegas y compañeras de la Escuela Normal de Paraná, donde yo hace unos años que trabajo y la verdad que estoy muy, muy a gusto, así que es un placer compartir con el profesorado de educación inicial esta conversación, ¿sí? O este intercambio, o esta, digamos, propuestas que vengo a comentarles a partir de la propuesta de las chicas de participar de este conversatorio y de este ciclo de conversaciones que vienen desarrollando ustedes. Sí, me animé a invitar a mis estudiantes, a las residentes del profesorado número 16 de acá de la ciudad de Rosario, del 4º año, también son estudiantes que tengo en otros espacios de práctica anteriores, y bueno, y algunas colegas que estamos trabajando hace un tiempo, si bien no compartimos instituciones, sí deben estar a lo mejor algunas de las que compartimos instituciones, sí compartimos el trabajo en la red de práctica docente. Antes de comenzar, digamos, a desarrollar lo que nos proponen hoy las profes conversar, que es sobre las infancias y los contextos, les pido que ustedes me avisen si no me escuchan, si se me corta, porque bueno, vengo probando con los distintos servidores, este es nuevo, espero que funcione, me avisan si no el celular, Silvia o Silvia, por favor, porque después ahora voy a presentar y yo dejo de verlas, entonces a lo mejor me hacen, por favor, me avisan si dejan de escucharme por el celu. Decía que antes de empezar con el desarrollo de la conversación que acá nos
nos convocan, las chicas me proponían que les comente un poco sobre la especialización de educación inicial, ¿sí? Que sería una carrera de cuarto nivel que ofrece nuestra facultad, la Facultad de Humanidades, ya desde hace, este va a ser el tercer año, empezó a desarrollarse la primera corte en el 2018 y está iniciando la segunda corte. Entonces un poco quería comentarles eso, considerando que ustedes, hay muchas de ustedes que están terminando su formación de grado, para que puedan continuar vinculadas a la facultad y continuar en la formación de educación inicial. Entonces voy a comentarles brevemente, no me voy a detener mucho en esto, no se asusten, porque si ustedes quieren más información se pueden comunicar con nosotras para que les brindemos mayor información. Presento y me avisan si lo ven, ¿sí? A ver. ¿Están viendo? No, no, yo no veo nada. Todavía no. Ahora sí, ahora empezó a cargar. Bárbara. Bueno, cualquier cosa me avisan porque acá me aparece el cartel como que estoy compartiendo. Lo que les... Bueno, bárbaro. Yo las dejé de ver, los dejé de ver, así que bueno, voy a estar un poco a ciegas. Pero les contaba esto, la especialización es una carrera cuarto nivel, sería una carrera de posgrado. Ustedes están terminando el profesorado, que es una carrera de grado. Esta es una especialización pensada específicamente para la educación inicial. Yo escucho un ruido. ¿Me escuchan bien ustedes? Me parece que es tu micrófono, Silvina. Apago. Bueno. Cualquier cosa, Silvina o Silvia me avisan por el celu si se me corta. Decía entonces que la especialización es una carrera de cuarto nivel, una carrera de posgrado, que la facultad apostó a pensar en esta carrera, dada la trayectoria que tiene la escuela normal en la educación inicial. Pensemos que fue la primera formadora de maestros en la educación inicial, ¿no? Entonces, apostando a esta trayectoria, a esta tradición que tiene, lo que intenta es, bueno, pensar en la formación más sistemática de los graduados de educación inicial. Está pensado fundamentalmente para los graduados de nuestra facultad, pero por supuesto que también está abierta a graduados y destinada a graduados de otra facultad. Voy a sintetizar rápidamente. Bueno, es una carrera que está aprobada por nuestro consejo, pero además también está acreditada por la CONEAU y está destinada a graduados que tengan el título de grado correspondiente a carreras de 4 años de nuestra universidad y de otras universidades también, ¿no? Un poco lo que se propone, o la intención que tiene esta especialización, como les decía recién, es sostener un ámbito sistemático de formación en torno a reflexionar, a producir, sobre todo a producir conocimiento específico para el nivel inicial y a intervenir en la educación inicial actual, ¿no? Lo que se intenta brindar desde esta carrera es profundizar en campos temáticos y problemáticos que se presentan como desafíos sustantivos en la actualidad de la educación de la primera infancia, y fundamentalmente atravesado por una formación comprometida con los derechos humanos en general y con los derechos del niño en particular y la construcción de ciudadanía, que esto es algo que atraviesa a todas nuestras carreras de formación, ¿no? Y además, bueno, como les decía recién, lo que intenta es sistematizar y profundizar la formación de profesionales en la educación inicial, es decir, profundizar, conocer y comprender desde múltiples enfoques que tengan que ver no solo con lo pedagógico didáctico, que por ahí hay varias especializaciones que apuntan más a lo didáctico, no quiere decir que no se dé esta dimensión dentro de la especialización, pero sí tiene una fuerte dimensión social, política, cultural y psicológica también de la carrera, ¿no? Ahí van a ver rápidamente, no me voy a detener en esto, para que vean cómo está organizada la carrera. Está pensada en 3 ejes. Esta estructura curricular, nuestra carrera, la de educación inicial, la comparte con otras carreras de posgrado de nuestra facultad, como es la especialización de educación secundaria y la maestría,
en educación secundaria. Como ven, está dividida en 3 ejes, un eje más socioeducativo, histórico, institucional, que lo que intenta es brindar herramientas conceptuales para analizar, para comprender esos procesos de constitución e institucionalización del nivel, y también para pensar en los formatos actuales, ¿no?, institucionales, y comprender la realidad desde estas dimensiones históricas, políticas y culturales, ¿no? Después, bueno, y ahí ven los seminarios, no me voy a detener a leerlos, los seminarios que constituyen ese eje. Después un eje político-pedagógico, que justamente lo que intenta trabajar este eje es la articulación entre la educación y la política, y cómo las decisiones pedagógicas dependen de esos fundamentos políticos, y digamos justamente para no naturalizar ciertas cuestiones que se dan en la institución y tener fundamentos para abordar la práctica profesional. Y después el otro eje es el eje epistemológico-metodológico, que justamente lo que busca es brindar herramientas vinculadas con la construcción de conocimiento y con lo metodológico, cómo llegar, digamos, a ese conocimiento académico, producir conocimiento académico y acercarnos a instrumentos y dispositivos que tengan que ver con el problematizar, con el analizar y con el interpretar la práctica educativa. En definitiva, la carrera tiene una estructura de 10 seminarios, ¿sí?, o 10 materias, podríamos decirlo, asignaturas obligatorias, y un trabajo final para cursar aproximadamente en 2 años, y después se puede extender medio año más para terminar ese trabajo final integrador. No me voy a detener para no robar tiempo en lo que nos convoca acá, que es el conversatorio, en cuestiones que tienen que ver con la organización y demás de la carrera. Si, las interesadas las invitamos, porque está pensado para las graduadas de nuestra facultad, y además también apostando a que la educación inicial no solo se tiene que ocupar, cuestión importante, ¿no?, que es lo áulico y de la enseñanza de los niños, sino también de producir conocimiento, porque los educadores son los que mayor contacto tienen con la realidad y son, digamos, los que conocen el terreno. Entonces también apostamos a que puedan tener o construir ciertas herramientas para producir ese conocimiento, y además para intervenir, no solo en las cuestiones que tengan que ver con lo áulico e institucional, sino en las decisiones de políticas educativas vinculadas a la primera infancia. Así que las invitamos a, cuando terminen su carrera de grado, a que, bueno, sigan en la facultad y puedan venir, digamos, a cursar y acompañarnos en esta especialización, que la pueden iniciar en cualquier momento del año y con cualquier seminario, porque no es correlativo uno con otro, así que podrían incorporarse, por más que la corte esta ya inicie en esta segunda mitad del año, podrían incorporarse también a lo largo del año que viene. Así que las esperamos el año que viene o el otro, a las que estén en tercero, a que continúen en la facultad. Bueno, dicho esto, después de la presentación de la carrera, un poco lo que, bueno, me convocaron las chicas es hablar sobre las infancias y el contexto. Yo ya les preguntaba, que por supuesto no podemos desconocer el contexto actual, pero sí es necesario, digamos, un poco historizar o ver en cómo estamos parados en esta cuestión que tiene que ver con la diversidad de instituciones y contextos institucionales que se dedican a la primera infancia, ¿no? A la educación, pero no solo a la educación, sino también a la atención y al cuidado de la primera infancia en nuestro país, ¿no? Entonces, a partir del título, primero del ciclo de conversaciones que hoy nos convoca, y de esta conversación en particular, lo que haré es plantear un breve recorrido sobre estos contextos institucionales que les decía recién, que se ocupan de la educación, y ver también cómo está, digamos, fuertemente tensionada las que se ocupan de la educación y de la atención y el cuidado de las infancias, analizándolo desde el derecho a la educación desde la cuna, ¿no? Por eso haré un breve repaso, no se asusten que no voy a profundizar en esto, porque ustedes lo han trabajado, o lo van a trabajar seguramente las que están en los años, en los primeros años, en historia y en pedagogía, pero bueno, haré un breve recorrido para poder entender la realidad
actual, digamos, y comprender esa diversidad en la desigualdad que hay y en la diversidad que hay de estas instituciones dedicadas a la educación de la primera infancia, ¿no? Por eso, bueno, lo que voy a hacer es retomar un poco la historia del nivel inicial, porque, digamos, desde sus inicios en el siglo XX, el Jardín de Infantes ha recibido diversos embates y descalificaciones que en buena medida, podríamos decir, condicionaron o en algunos momentos históricos detuvieron la expansión del nivel inicial, ¿no? Mencionaré algunos centrales, digamos, que nos ocupan aquí, que, digamos, tienen que ver con esta disparidad o diversidad en las instituciones que se ocupan de la primera infancia, ¿no? Sabemos que, digamos, las acusaciones al jardín de infantes o estas tensiones que decíamos recién los embates pueden revelarse desde distintas perspectivas que tienen que ver con lo pedagógico, con lo económico, con lo político. Bueno, la Escuela Normal de Paraná fue un foco importante en esa discusión, sobre todo en esta discusión política, pedagógica y filosófica inclusive, ¿no? La Escuela Normal, digamos, ha sido un lugar de debate, porque ha sido donde se originó el jardín de infantes, y como decíamos antes, la formación para ese jardín, ¿no? Entonces estas tensiones se dieron entre los normalistas más tradicionales de esa época con las kindergarteninas, que venían a traer otros ideales diferentes que chocaban en algunas ocasiones con esta tendencia más positivista del normalismo, ¿no? Venían con todo el sistema froebeliano, que no me voy a detener en eso, con una tensión más espiritualista y diferente, digamos, los inicios fueron las precursoras de lo que después fue el escolanovismo, ¿no? Entonces, algunas de esas tensiones o controversias, que son las que perduraron en el tiempo, incidieron en esas políticas educativas, ¿no? Entonces se dieron estas tensiones primero en cómo designar o asignarle a la infancia, no solo en denominarla, la infancia, sino también en, digamos, qué políticas pensar destinadas a esas infancias, ¿no? Entonces, está la controversia en si se lo considera menor o niño, hablo en presente porque también sigue, no de la misma manera y con los mismos argumentos, pero en la actualidad también hay documentos e instituciones que denominan a la infancia como menor y otros como niños, ¿no? Y esto incide también en la relación del derecho a la educación y al cuidado, que es en la que me voy a detener después. El jardín, si se consideraba un privilegio o un derecho, o sí. Pensé que me viene. El jardín, digo, si se consideraba como un privilegio o como un derecho, ¿no? Es decir, como como lo decían los normalistas, una institución exótica y solo digamos, pensada para unos pocos, y por tanto el Estado sí debería ser garante de hacerse cargo de la educación de la primera infancia, o si por el contrario se lo consideraba como un intruso en la educación infantil. No me voy a detener tampoco en esta tensión, pero podemos decir que también en la actualidad se reedita algo de esa tensión, ¿no? Esto de pensar, o se lo utiliza como excusa para no garantizar el nivel inicial como desde los 45 días como una unidad integrada, y además también se piensa en el Estado como intruso de la educación de los hijos, ¿no? Y ahí aparecen los grupos más radicalizados que, por ejemplo, un ejemplo de eso es el de la ESI, ¿no? Cómo se han opuesto o cómo se opone un grupo a que el jardín o el Estado, digamos, se inmiscuya en la educación sexual de sus hijos, ¿no? O sea, podríamos decir que se reedita algo de esta tensión. Y por otro lado también, digamos, que se desprende de estas tensiones es si la educación de la primera infancia debe estar a cargo de profesionales, educadoras formadas, o con estar a cargo de cuidadoras es, digamos, suficiente, y esto también trae aparejado cuestiones que tienen que ver con lo económico y que ha sido un ataque a nuestro nivel. Por ejemplo, en tiempos neoliberales, en los 90, el profesorado de educación inicial en todo el país ha sido como el más atacado, inclusive se han cerrado
muchos profesorados de nivel inicial, algunas provincias como la nuestra de Santa Fe resistieron a eso, pero se han cerrado muchos profesorados de educación inicial, considerando que no hacía falta tantas educadoras de nivel inicial porque no había cargos que ocupar, cuando en realidad la cuestión es al revés, ¿no? Tendrían que haber más salas para hacerse cargo de la primera infancia, ¿no? Bien, tomando esta cuestión que tiene que ver, bueno, y otra cuestión también, antes de pasar a esto de los dos, las dos instituciones que podríamos decir, o los dos canales que se ocupan de la primera infancia, esto que les decía antes de la formación docente, de la tarea de educar, también se ve reflejada esta tensión en un argumento que en su momento los normalistas más conservadores del siglo pasado sostuvieron, y podríamos decir que se reedita en algunos discursos en la actualidad, esta representación de que no es necesario, decíamos antes, la cuestión de estar formadas para hacerse cargo de la primera infancia, podemos verlo también que en la actualidad se reeditan algunas cuestiones que tienen que ver, y que ahora nos vamos a centrar en eso, en la responsabilidad que por ahí se le asignan más al Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, que al Ministerio de Educación, que esté a cargo de la primera infancia. Y sobre todo, cuando hablo de primera infancia, hago referencia a esta franja etaria entre los 45 días y los 3 años, ¿no? Esto es en lo que nos detendremos a mirar y a ejemplificar un poco, que es esta desigualdad de ofertas de servicios para la primera infancia, que también genera diferencias en otras cuestiones, como tienen que ver el personal a cargo de las funciones que cumplen, las condiciones que se dan en esas instituciones, y que por tanto están provocando desigualdad en la garantía del derecho a la educación desde la cuna, ¿no? Por eso, sí. ¿Podés barrer hacia arriba el cartelito de compartir pantalla para que se vea? Ah, y ustedes esos lo ven, perdón mi ignorancia. Ahí está. Gracias. Ahí está, bárbaro. Bueno, entonces decía que digamos, doble o esta escisión se da entre algunas instituciones que se hacen cargo de la primera infancia vinculado al educativo y otras que tienen que ver más con la asistencia, se da desde el origen de estas instituciones, ¿no? Es decir, no solo en torno a las desigualdades asignadas a la infancia, como decíamos antes, por ejemplo, niño menor, sino también el caso de, digamos, alumno o menor, huérfano o hijo, ¿no? Sino también en cuestiones que tienen que ver con el acceso territorial y sociocultural de la niñez. Por ejemplo, sectores urbanos no es lo mismo que en sectores rurales, no era lo mismo, y en la actualidad también hay diversidad en esta oferta. Y además a las instituciones que se ocupan de la misma, ¿no? Entonces esta escisión tuvo diferentes etapas históricas, no me voy a detener tampoco en esto, pero sí vamos a ver cómo desde sus orígenes está fragmentada o tensionada estos dos caminos, o dos circuitos, podríamos decir, más que dos caminos, dos circuitos que se hacen cargo de la primera infancia. Por un lado, las instituciones que antes se denominaban filantrópicas, ¿no? Que aparecen en el tiempo de la colonia y surgen justamente para atender a la infancia o para guardar a la infancia con esta filosofía de caridad, y sobre todo se hacían cargo de la infancia huérfana y abandonada, sin plantearse aspectos vinculados a lo educativo, sino únicamente a lo asistencial. Además del Estado, también había otros organismos como organizaciones feministas, organizaciones que tenían que ver con las sociedades de beneficencia, inclusive, bueno, la Iglesia Católica también, ¿no? Que suplieron un poco o complementaron la falta o la escasez de acciones del gobierno para hacerse cargo de la primera infancia, ¿no? En su mayoría, estas instituciones, en un inicio, tenían que ver con dispositivos institucionales de encierro, ¿no? Y también, digamos, no me voy a detener en este análisis, hay mucho material que lo analiza, pero podríamos decir que la ley de patronato en 1919 de patronato de menores, viene como a legitimar esta doble vía o esta escisión entre
minoridad e infancia, ¿no? Y en conformar estos dos circuitos que decimos, ¿no? Que por otro lado, la conformación de los sistemas educativos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, quedaría un poco resuelta esta escisión entre la niñez pobre y abandonada, haciéndose cargo de las instituciones filantrópicas, y la niñez escolarizada en esta alianza entre la familia, el Estado y la escuela, ¿no? Bien, esta escisión lo que hizo, bueno, sabemos también que en las instituciones educativas, sobre todo en nuestro país, a diferencia, esto lo quiero marcar, a diferencia de otros países latinoamericanos, pensando en las instituciones educativas y en la función educativa del nivel inicial, en nuestro país se diferencia en esto, porque ha pensado desde sus inicios. Panamá ha pensado desde sus inicios en la educación de esta primera infancia, si bien no ha tenido el reconocimiento de nivel desde la primera infancia, esas fueron conquistas que fuimos ganando, ¿no? Pero sí hay que reconocer que fue pensado para un sector de familias más acomodadas, y los sectores provenientes de sectores más humildes han quedado, digamos, y más pensando en que las salas de jardín en un principio eran solo las salas pertenecientes a las escuelas normales, era limitado, digamos, los que accedían a esta educación, ¿no? A partir de allí, por eso lo tomo a esto, digamos, no me voy a poner a desarrollar la cuestión más histórica, pero a partir de allí, lo que quiero mostrar es que se visualiza este doble circuito de quienes se hacen cargo de la primera infancia, y queda instalada la problemática de la educación de esta primera infancia y el derecho de la misma desde la cuna, que digamos, eso por eso lo pongo entre signos de pregunta. Si es un derecho desde la cuna, bueno, podríamos decir que sí, lo es en la letra escrita, ¿no? En las leyes, es decir, las leyes y las normativas que hay a nivel mundial y sobre todo en nuestro país, desde la Constitución Nacional hasta la Convención Internacional de los Derechos del Niño en particular, digamos, la Declaración y la Convención sostienen que el niño tiene derecho a recibir educación gratuita y obligatoria, pero si nos ponemos a analizar, digamos, y pensándola en condición de igualdad de oportunidades, a lo que apuntan más esas leyes es a lo que llama algunas de ellas educación elemental o educación primaria, ¿no? Quedando el derecho a la educación del niño pequeño por fuera de esa normativa, ¿no? Por eso también pensamos que, pensemos que el desarrollo de la escuela primaria ha sido mucho más amplio que el de la educación inicial, a pesar que otras leyes, como la ley 1420, menciona ya el nivel inicial, que en otros países esto no ha ocurrido desde esa época, ¿no? Bien, y lo que quería, digamos, remarcar acá es sí que hay otras leyes que han ganado terreno o han hecho que ganemos terreno en cuanto a la educación de la primera infancia. Y esas, bueno, leyes tienen que ver la Ley de Protección Integral del Niño, Niña y Joven, y sobre todo, bueno, la Ley de Educación Nacional, que tiene vigencia en la actualidad, y sus modificatorios, ¿no? Lo que quiero decir que en la actualidad el niño se considera como un sujeto de derecho, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora qué pasa con este derecho desde la cuna, ¿no? Desde sus inicios. Por otro lado, también el progreso que hemos tenido en nuestro nivel en cuanto al conocimiento y a la implicación que sabemos que tiene la formación y la educación en los niños en edad temprana, fue señalando la importancia de que el Estado se ocupe de esta primera infancia, ¿no? Entonces, ahí ya en la Ley de Educación Federal ganamos terreno con nominarnos como nivel, la obligatoriedad de la sala de 5, en la actualidad la obligatoriedad y la universalización de la sala de 3 años, pero sabemos que el Estado, digamos, no responde a oferta institucional desde los 0 años hasta los 3 años, ¿no? Como les decía recién, podríamos decir que es
un terreno ganado, y un terreno ganado a partir de las luchas docentes más que nada, esto de que estemos en la letra escrita de la norma, ¿no? Pero bueno, no se da en las garantías o en la concreción de esa norma, a mi entender, ¿no? Y por eso la educación de esta primera infancia ha quedado generalmente en manos de privados, o ha sido diversa y es diversa digamos, los organismos o las asociaciones o inclusive los municipios que se hacen cargo de esta primera infancia, no siempre garantizando la educación, ¿no? Entonces, bueno, lo que podríamos decir que en concepto de igualdad de oportunidades no se cumple esta norma o esta falta de garantía de pensar a la educación inicial como un nivel integral, como lo menciona la ley de educación nacional, digamos, esta unidad pedagógica del primer ciclo del nivel inicial, el jardín maternal, y el segundo ciclo, a pesar de estos avances en las normativas y en las leyes, ¿no? Entonces, esto sabemos que requeriría no solo la construcción edilicia de jardines maternales, sino también garantizar cargos docentes, no docentes, directivos, condiciones de trabajo para poder garantizar ese derecho, ¿no? Bien. Entonces, lo que ha hecho, digamos, de esta decisión, me voy a centrar fundamentalmente en ver cómo también hay diferencias en esta garantía entre, decíamos, el primer ciclo, el jardín maternal, y el segundo ciclo, a partir de, bueno, de la falta de políticas de Estado que atiendan a la población infantil entre los 45 días y los 3 años, lo que nosotros llamamos el primer ciclo, porque, bueno, en algunas provincias está considerado hasta los 3, en otros hasta los 2, pero, digamos, generalmente es hasta los 3 que no está esta garantía en las políticas de Estado, ¿no? Y hace que quede mayoritariamente destinada a esta primera educación, o se hagan cargo de esta educación o atención de la primera infancia, privados, como decíamos antes, en nuestra provincia y en nuestra ciudad fundamentalmente es muy característico. Acá en Rosario yo sé que en Paraná, digamos, hay muchos jardines maternales municipales, por eso también la diversidad que digo entre jurisdicciones y también al interior de cada una de las provincias, ¿no? Entonces, queda en manos de privados, queda en manos de municipios, queda en manos del Ministerio de Desarrollo, de las comunas, de organizaciones sociales, o fundamentalmente de los privados, lo que implica que sea para unos pocos, ¿no? Bien, vamos a ver algunos números. Primero, antes de mostrar los números específicos de las jurisdicciones, les voy a mostrar algunos números que muestran esta disparidad entre los dos ciclos. Esto ustedes después lo pueden profundizar en un material que yo compartí con las profes y que es muy probable que ustedes conozcan, sobre una investigación que hicieron varias pedagogas del nivel inicial. Una de ellas es Visitín y otra Ana Malajovic, que es una investigación del 2016, que toman datos de un censo que se hizo en el DINIESE en el 2013, pero que, bueno, tampoco hay tanta diferencia ni tantos avances en el jardín maternal con respecto a eso, así que es bastante actualizado. Y bueno, esta investigación lo que nos viene a mostrar es que justamente el jardín infante está mayormente incorporado en la estructura del Ministerio de Educación, como ustedes ven, miren, el 70% de la atención es estatal y el 30% es de privados. En cambio, la atención de los niños más pequeños tiene diferencias y, como veníamos diciendo, organización más dispersa, ¿sí? Se hacen cargo distintas dependencias estatales, como los Ministerios de Desarrollo, de Salud en algunos casos, los municipios, comunas, organizaciones sociales o privados. Y asimismo, bueno, los jardines de infantes mayormente son estatales y el 30% son privados, y este 30% de privados está en las zonas urbanas y no así en las zonas rurales, ¿no? Y bueno, y ahí también podríamos hacer un análisis de qué ha sucedido dentro del jardín de infantes, ¿no? A lo largo, sobre todo, de estas últimas décadas, que al ser la sala de 5 obligatoria con la ley federal, lo que sucedió es que en la mayoría de las jurisdicciones no es que se abrieron nuevos cargos, ¿no? Sino que se
cerraron las pocas salas de 3 que teníamos en los jardines estatales, o las de 4 para garantizar las de 5, y lo mismo ocurrió cuando se abrieron las de 4. Después, bueno, en algunos periodos hubo creación de cargos, pero igual sigue siendo una demanda de la sociedad y no alcanza, ¿no? Pero además esa desigualdad también se da entre jurisdicciones, y miren, no me voy a detener con los números, pero si ustedes ven la diferencia que hay entre una jurisdicción y otra, entre una provincia y otra, no sucede lo mismo en Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense o el resto de Buenos Aires que en otras provincias, que por ejemplo en algunos no hay ningún jardín maternal estatal, ¿no? Entonces también la diversidad no solo se da entre quienes se ocupan de eso, sino también entre la cobertura en las mismas, dentro de las distintas, jurisdicciones, ¿no? Comparativamente, las estadísticas lo que demuestran es que el sector público estatal presenta entre el 70 y 74% de las instituciones en el nivel para todo el país, pero este porcentaje está centrado generalmente en Buenos Aires, en el conurbano, Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque Dios atiende en la capital, no sé bien cómo dice el dicho, pero digamos, acá está demostrado acá también, miren, en otras provincias, como vemos que no hay ningún jardín maternal perteneciente al Estado, ¿no? Bueno, ellas hacen todo un análisis de esta diversidad, ¿no? Y además como la franja etaria entre los 0 y los 3, también vemos, y ellas muestran en las distintas jurisdicciones, cómo se nominan esas instituciones y qué áreas sociales están a cargo. Y fíjense la diversidad, hay desde el Ministerio de Desarrollo, como les decía antes, el Ministerio de Salud, y pocas del Ministerio de Educación, ¿sí? Muy escasas o casi en algunas jurisdicciones nulas que se hagan cargo de la educación de esta franja etaria de 0 a 3 años. Esto lo que configura, digamos, es una lista de una problemática clave que tiene que ver con, como decíamos antes, la garantía de la función educativa, ¿sí? Porque generalmente, y esta escisión que se da entre el educar y el asistir, ¿sí? Asistir, digo, no, cuidado que no es lo mismo, digamos, y ahí también podemos entrar en otra tensión, pero no me voy a detener en eso, ¿sí? Lo que digo es que algunas instituciones se abocarán a lo educativo. No quiero decir que no haya propuestas pedagógicas y didácticas en esos espacios, pero no están garantizadas ni supervisadas por el Ministerio de Educación, ¿sí? Sino que pertenecen a otras áreas y a otros ministerios, ¿sí? En algunos casos algunos ministerios, sino que no están reguladas por el Ministerio de Educación. Entonces esto produce una desigualdad en lo que decíamos recién, el derecho a la educación en la primera infancia o desde el nacimiento, ¿no? Y también implica diversidad volvemos a lo anterior, en lo que se oferta, ¿sí? En la oferta institucional, es decir, en la regulación, en el funcionamiento, en el personal a cargo también, ¿sí? Y digamos, no siempre el personal a cargo que está en estas instituciones son profesionales graduadas o graduados de universidades o de institutos, ¿sí? No se formaron como educadores de nivel inicial. Y digamos, también pierden esta regulación y por eso se da una heterogeneidad que tiene que ver con la heterogeneidad de espacios, de material, de condiciones, distintos vínculos que se establecen con las familias, ¿sí? Si bien la Ley de Educación Nacional menciona que todas estas instituciones deberían estar reguladas por el Ministerio de Educación, ¿sí? Lo que pasó es hubo una ley en el 2011 a cargo en ese momento era diputada Adriana Puigros, a cargo, escrita por Adriana Puigros y su equipo, que se aprobó, pero nunca se reglamentó y no se instrumentó, entonces no se efectiviza lo que dice la ley, que es que estas instituciones deberían estar supervisadas por el Ministerio de Educación, ¿no? Pensando además que es una etapa fundamental
de la infancia en cuanto a, digamos, las necesidades de cuidado, de atención, pero también educativas, ¿no? Y que además sería también un apoyo de sostén importantísima para sectores de la población y familias, digamos, más vulnerables, ¿no? Donde sería central inclusive en la dinámica familiar este sostén, ¿no? Y esto lo que provoca, como dice Patricia Redondo, es digamos, una desigualdad y que el Estado debería tener la obligación de brindar esa prestación necesaria para que los niños y niñas de todo el país, de zonas urbanas, suburbanas, rurales, puedan acceder a una educación inicial de calidad en pie de igualdad, ¿no? Bien, digamos, esto rápidamente para hacer un panorama de cómo estamos en la educación inicial, ¿no? A mi entender, ¿no? Porque uno podría tener también otra visión diferente. Pero yo les decía a las chicas, no podemos, digamos, no centrarnos en qué pasó con esta desigualdad en el contexto actual, ¿no? En el contexto actual de pandemia, de aislamiento y de nuevas formas de pensar el vínculo afectivo y el vínculo pedagógico de estas instituciones. Por supuesto que esta desigualdad se vuelve a evidenciar en algunos casos con mayor profundidad de esta desigualdad ya preexistente, no es que la pandemia vino a traer estas desigualdades, por eso es que hice rápidamente este raconto en la oferta educativa y por supuesto en la garantía y el acceso a la educación y el sostenimiento, como decíamos recién, del vínculo afectivo y pedagógico, ¿no? Las instituciones vinculadas con el desarrollo social, que digamos sería este circuito que se hace cargo de la asistencia más que de lo educativo, lo que vienen intentando hacer en este contexto es ayudar en lo sociocomunitario, es decir, acercando lo que tenga que ver, en medida que se pueda, lo que tenga que ver con lo alimentario o lo sanitario a las familias, al menos las pocas que yo conozco o con las que tengo vínculo. Por eso me voy a centrar en las instituciones educativas, es decir, en los jardines de infantes, donde hay también una enorme variedad de experiencias que vienen desarrollando a partir de esta mudanza de la presencialidad a la virtualidad, podríamos decir en algunos de los casos, o a esta distancia de sostener vínculo, porque no en todos lados está la virtualidad, ¿no? Y además, bueno, en un primer momento lo que sí quiero aclarar es que cuando se inicia este aislamiento, digo aislamiento utilizando, digamos, la idea de Sousa Santo que dice no aislamiento, vieron que lo denominan aislamiento social, en realidad es aislamiento físico, porque social, no en todos los casos, pero en muchos casos seguimos teniendo este vínculo social con otros medios y de diferente manera, pero bueno, el aislamiento es físico, no es social, ¿no? Bueno, en un primer momento la preocupación de estas instituciones, de los jardines, fue sostener el vínculo. Primero se centraron más en el vínculo afectivo, pensando que digamos, el aislamiento iba a ser momentáneo, iba a ser de una semana, iba a ser cuarentena, lo que después dejó de ser cuarentena porque se extendió. Cuando vieron que se empezó a extender, ahí sí se empezaron, digamos, a preocupar y a ocuparse de estas cuestiones más pedagógicas, de sostener este vínculo pedagógico didáctico y pensar en cuestiones que tengan que ver con el cómo enseñar, cómo brindar herramientas a las familias para que puedan andamiar en la construcción de conocimiento de los niños, de empezar propuestas, en pensar en cómo materializar ese vínculo pedagógico que decimos, ¿no? La preocupación fue más aún en los jardines maternales, por varias razones. Por un lado, por las características de la edad de los niños, ¿sí? Es muy difícil sostener un vínculo a través de la virtualidad, por ejemplo, con un bebé o con un deambulador, ¿no? Entonces el vínculo también tuvo que ser fuertemente con las familias. Si bien al nivel inicial tiene, digamos, historia y tiene entrenamiento en el vínculo con la familia, porque siempre pensamos mucho más, y por las características del niño y la necesidad de acordar ciertas cuestiones que tienen que ver con la crianza, con la educación, con los
hábitos con la familia, ahora mucho más fuerte porque las docentes en muchos casos tienen que hablarle directamente al adulto, ¿no? Para poder pensar y que sea este mediador entre el docente, el conocimiento y el niño, ¿no? Yo digo que es una etapa también de mucha, para las docentes de este nivel, de mucha metacognición, es decir, de pensar mucho en el proceso que yo desarrollo con los niños para poder explicárselo a otro adulto para que lo pueda implementar con su hijo en otro contexto distinto que es el jardín, ¿no? Bueno, y a esto también se le suma nuestra preocupación, además de, decíamos recién, de las características de la edad del niño de maternal. En el caso, por ejemplo, de los jardines privados, la cuestión que tiene que ver con lo económico, el sostenimiento de la fuente laboral y además de sostener la matrícula de los niños, ¿no? Y en algunos casos de otros circuitos de la educación maternal, también la cuestión que tiene que ver con la falta, y esta desigualdad que decíamos recién, la falta de conectividad, de dispositivos que puedan utilizarse para la virtualidad, ¿no? Así que fue y sigue siendo un desafío enorme para los equipos directivos y los equipos docentes esto de enseñar desde la no presencialidad, ¿no? Pensar y pensarse y pensar el vínculo desde esta virtualidad, intentando, como decía en el testimonio una directora que con mis compañeras de acá de Rosario estuvimos relevando algunos testimonios de directoras y de maestras, y una de las directoras decía, estamos pensando permanentemente cómo estar en el jardín de una manera diferente, ¿sí? Pero no dejaron de pensar en ese vínculo también, no solo afectivo, sino pedagógico y didáctico, ¿sí? Sí. Perdón que te corte, Sí. me parece interesante esto. En el caso, por ejemplo, del 6º grado, que acá creo que ustedes no sé si tienen la misma forma que nosotros, que los chicos hacen hasta 6º grado y después van a la secundaria, ¿no? No, acá digamos, tenemos hasta 7º, viste que eso se podía optar cuando la ley, sí. Y bueno, conozco niños que van a escuelas particulares de Paraná, particulares, estoy diciendo particulares, muy particulares, digamos, que pagan una cuota altísima, y los chicos están cursando desde las 7:30 de la mañana en el Zoom. Están cursando hasta más o menos las 11, las 11:30, las cátedras, ¿no? Bueno, hay una suerte de condiciones, que el niño, porque al principio iban despeinados o atendían desde la cama, entonces hicieron un código de convivencia y demás. Después conozco una escuela estatal, digamos, que queda acá a 2 cuadras de mi casa, los chicos de 6º grado se están manejando por WhatsApp con la maestra, a los WhatsApp de los papás por ahí también, y están trabajando, digamos, desde un vínculo de que le sacan fotos a las actividades que hacen y las mandan, ¿no? Y veo en esos WhatsApp que llegan a las 10 de la noche o que le llegan a las docentes, porque conozco las docentes que están a cualquier horario, sí. Veo el entusiasmo de los niños en las tareas, que no lo veo en esos niños, particularmente en una niña que conozco, digamos, de 6º grado, que está en el otro ámbito escolar, que está teniendo problemas para mantener la atención en esa clase, o también para, digamos, hacer las tareas, no las hace, le dice a los papás que los hace y no las hace. Hay como una diferencia, no sé cómo decirte, de vínculo. Si bien ella tiene todo un espacio mucho más favorable, que tiene internet, tiene una casa, tiene un lugar donde estudiar, tiene una maestra que todos los días a la mañana se levanta con ella y intercambian. Sin embargo, veo una mayor producción, si se quiere, de desarrollo de contenido en esos otros niños que en esta, ¿no? Sí, o a lo mejor también más genuino, qué sé yo, pero bueno, eso no vamos a
digamos, no podemos generalizar en decir, bueno, todas las escuelas privadas están como sosteniendo el vínculo de estas maneras y las públicas de otro modo. Lo que sí, digamos, se ve, y se ven muchas escuelas privadas, como vos decís, que se pagan una cuota alta, que hay que justificar esa paga del padre, entonces están en algunos casos, resolviéndolo en algunos casos, en otros no, resolviéndolo con dar clases sincrónicas. Y bueno, sabemos por las características del niño, de distintas edades, que es difícil para el adulto estar más de 2 horas desde la virtualidad, imagínense para un niño, para un adolescente, sobre todo para un niño. Entonces... No quise decir esto de la diferencia entre lo privado sí, y lo público, sino sí. decir como un niño que tiene todas las posibilidades. Sí, las posibilidades, sí. Claro, a eso me refería. Claro, sí. Sí, no, y además, bueno, también, si lo pensamos, digamos, esto también pasa en la presencialidad, ¿no? Esto tiene que ver con cómo construimos nuestra propuesta de enseñanza y cómo convocamos al otro en esa propuesta, ¿no? A pesar de todos los medios y los mecanismos que tengamos o que dejemos de tener. Por eso, digamos, yo creo que también... si bien en algunos casos es difícil de mantener el vínculo, ya de por sí, no hablemos de vínculo afectivo y pedagógico, sino de poder mantenerlo al vínculo, pero también sabemos que hay muchos docentes que están saliendo hasta con sus bicicletas a acercar las actividades y las propuestas a sus estudiantes, o el caso, bueno, de ustedes que van a salir con las cajas a llevar propuestas a los jardines, por ejemplo, ¿no? Pero sí, muchas veces no tienen que ver con las condiciones y con que ese contexto material nos condicione, ¿no? Sino también esto, con cómo llegamos a sostener ese vínculo y cómo llegamos a este encuentro. Y ahora justo me voy a detener en algunas cosas que tienen que ver con eso, que por supuesto la condición o nos condiciona el contexto en el cual trabajamos, digamos, y por eso también va a ser diferente el vínculo y cómo sostengamos ese vínculo afectivo y pedagógico, ¿sí? Porque ese contexto nos condiciona, pero no nos imposibilita, pero sí va a ser distinto cómo nos vinculemos. Y justo con lo que vos decías, Silvia, voy a retomar algunos conceptos de algunos especialistas que han estado hablando a partir de la virtualidad y que no me voy a detener en el desarrollo de ellos porque ustedes lo pueden escuchar o si no los escucharon, escuchar, o si lo escucharon, volver a hacerlo, que gracias a la virtualidad y a la tecnología se nos posibilita, pero bueno, voy a retomar algunas cuestiones que a mí me parecen fundamentales para sostener este vínculo pedagógico que no puede, digamos, sostenerse sin este vínculo afectivo, ¿no? Algunos de ellos, bueno, uno es Daniel Bailovsky, que también sé que las profes se los acercaron, una charla que él dio, que después publicó también, y él nos dice que el docente debe ser tanto en la virtualidad o en la no presencialidad como en la presencialidad, arquitecto, porque el docente tiene que pensar en la propuesta, diseñarla, pensar para quién está dirigida, pensar en un mapa o en un recorrido posible y pensar además cómo lo va a concretar, con qué herramientas, con qué instrumentos, pero él dice que además necesitamos ser anfitriones, es decir, pensar en el encuentro, pensar en el otro, pensar en las características del otro, en el cuidado del otro, brindar nuestro tiempo a ese otro, y vaya si lo estamos brindando, como vos decías recién, Silvia, llegan actividades o llegan devoluciones a las 10 de la noche y el docente está ahí para escucharlo, para mirarlo, para hacer alguna devolución, ¿no? Es decir, esto de prestar atención y pensar en el otro. Él dice, ser anfitrión pensando en un tiempo amoroso y honesto destinado al otro, no indiferente, ¿no? Es decir, y no confiarnos del todo de esos mapas que marcamos e ir modificándolos. También esto me parece que este tiempo nos ha desafiado también a eso, a ir pensando permanentemente en lo que va sucediendo e ir cambiando y reflexionando sobre la práctica. Él dice que además, bueno, el anfitrión construye esas posibilidades, el arquitecto construye esas posibilidades, pero el anfitrión mira
qué sucede en el devenir, ¿no? Y que, bueno, importan esas herramientas que piensa el arquitecto, pero el anfitrión las pone en práctica desde la hospitalidad, le importan las relaciones, le importa, digamos, qué piensa el otro y qué produce el otro también, ¿no? Otro concepto que me gustaría retomar también de algunos de estos especialistas es el que la semana pasada nos decía en un conversatorio Alejandro Spiegel, que también, digamos, dentro de ese encuentro afectivo y pedagógico tenemos que pensar en construir presencia. Y construir presencia no solo desde lo físico. Él nos decía, a veces inclusive en el co-territorio, es decir, en el momento de la clase, cuando nosotros compartimos territorialmente la clase en la presencialidad con nuestros alumnos, a veces no se construye esa presencia y ese vínculo. Entonces él dice construir presencia tanto en la presencialidad como en la virtualidad, ¿no? Entonces plantea esto de la construcción de presencia en tanto en nuestras aulas físicas como en las virtuales, ¿no? Esto de contagiar el entusiasmo, que vos decías recién, Silvia, como ves, se ven en las propuestas que devuelven los niños ese entusiasmo, ese interés por lo que muestran los niños, que seguramente se lo provocaba un docente, ¿no? Y construir presencia es el desafío que tenemos los docentes virtualmente o a la distancia o presencialmente, ¿no? Él habla de componer esa clase pensando en lo que va sucediendo y en ofrecer alternativas para el aprendizaje. Y otro concepto que Merie no lo dijo en la virtualidad, sino que lo dicen en un escrito de él de hace mucho tiempo, esto de tender puentes. Yo creo que otra cuestión que tenemos que hacer los docentes en cualquier contexto, pero en este contexto más aún tener la capacidad de tender esos puentes, ¿no? Él lo plantea en ese escrito, de tender puentes entre lo que quiero enseñar y que quiero que el niño, en este caso, aprenda, pero además tender puente con su realidad, ¿no? Su realidad social, cultural y ahora en este contexto su realidad que está atravesando, que esa realidad es diversa no solo en lo personal, sino en lo familiar. Entonces, digamos, nosotros tenemos que pensar en ese tender puentes para poder lograr el encuentro pedagógico o el encuentro educativo, transitándolo con hospitalidad, amorosidad, teniendo en cuenta y respetando los tiempos del otro, y los tiempos de las familias, que ahora, digamos, también está roto el tiempo que tenemos, inclusive nosotros como docentes y las familias también, no está estructurado ni rutinizado como estamos acostumbrados en las escuelas. Entonces, bueno, respetar esos procesos personales y familiares también es una forma para poder atravesarlo de tender esos puentes, ¿no? Y yo creo que también el establecimiento de redes y de una construcción colectiva y colaborativa y de ir pensando en propuestas de manera conjunta. Yo creo que ahora en las instituciones hay mucha tarea colectiva y trabajo compartido, ¿no? Justamente para apoyarse, para sostenerse, para poder tender esos puentes, ¿no? Y además los docentes van ensayando y claro, digamos, y vamos modificando mucho más que en la presencialidad, a mi entender. Es decir, vamos permanentemente ensayando y probando a ver qué cuestiones funcionan con nuestros estudiantes o nuestros alumnos o nuestros niños y ir, digamos, a partir de la respuesta que recibimos o de la no respuesta o del silencio que recibimos a lo mejor, porque a veces las maestras sostienen eso, que sobre todo en este segundo cuatrimestre, donde han salido muchas familias a trabajar porque han vuelto en algunas, bueno, ahora nosotros acá volvimos para atrás de las fases, pero han vuelto a sus tareas habituales, digamos, hay menos respuesta de las familias en cuanto a las propuestas y demás, entonces, bueno, uno se va reinventando y va pensando otros nuevos mecanismos, otras nuevas propuestas. Yo creo que también es un tiempo de mucha reflexión, de mucha praxis, diría Freire, es decir, de mucho pensar en lo que va sucediendo y en la misma acción ir modificando en función de la respuesta que hay del otro lado, ¿no? Que por ahí en la presencialidad en algunos momentos se
cristaliza o se rutiniza algunas cuestiones que no nos paramos a reflexionar sobre ellas, ¿no? Y bueno, y se intenta ofrecer distintas propuestas a partir de diversos lenguajes, vemos en algunas propuestas que suceden en los jardines, abriendo también propuestas al campo lúdico o al campo expresivo, fundamentalmente, digamos, intentando acompañar en el cuidado de los niños y en definitiva pensando en la enseñanza para garantizar este derecho a la educación, ¿no? Y creo que esta contingencia, como decíamos recién, ha fortalecido el trabajo colaborativo, ¿no? Entre pares y entre docentes y familia, entre el jardín y la familia, ¿no? Que está preocupándose por el otro, no solamente con lo vinculado a lo institucional, ¿no? Y creo, bueno, también, un poco para cerrar esta parte, digamos, y empezar a intercambiar un poco, creo que la docencia ha demostrado una vez más su capacidad de resiliencia, ¿no? Es decir, esta capacidad de recuperarse a la imprevisibilidad, y vaya si esto es imprevisibilidad, y responder a la singularidad de cada una de las situaciones, ¿no? Esto es lo que evidencia es una fuerte actuación profesional, es decir, responder a la contingencia y al contexto actual, recuperándose o al menos intentándolo a diario de esta contingencia que no la ha paralizado, sino que ha buscado y sigue buscando permanentemente formas, maneras, modos, dispositivos de sostener este vínculo afectivo y pedagógico que decíamos recién, ¿no? Es decir, esto sí que es pensar la práctica contextuada y pensar en asumirla desde un pensamiento complejo y no lineal, ¿no? Sino desde un pensamiento creativo, empático con el otro, empático con la situación que le sucede al otro y a la diversidad de familias y a la diversidad personal de cada una también de esas familias, sosteniendo nada más y nada menos que el sistema educativo, porque si ustedes ven, el sistema educativo siguió funcionando desde el día 1 de la cuarentena en su momento y ahora, bueno, del aislamiento más prolongado. Por eso quería recuperar un poco las voces de los docentes y preparando esto, encontré un artículo que publica un colectivo de maestros de educación inicial de la provincia de Córdoba, que, bueno, señalan esto de garantizar el derecho social a la educación desde la cuna, y ellos dicen, como colectivo de educación inicial, queremos priorizar el diálogo, la reinvención de otros, modos de ser escuela, la comprensión y las propuestas que den tiempo para escuchar y escucharnos. Tal vez con un video breve, un audio relatando un cuento, una poesía, contando historias, compartiendo actividades de animación a la lectura, desplegando una intervención pedagógica para enseñar algún juego, con la intención de construir un mensaje de esperanza y ternura que deje una huella de profundas relevancias pedagógicas, políticas, éticas y estéticas en el nivel inicial. Y ellos inician ese artículo, que en realidad es un artículo de protesta porque no conozco la realidad de la jurisdicción de Córdoba, pero por lo que manifiestan en este artículo, ellos cuestionan la burocratización del ministerio de turno, porque se ve que lo que pide es un permanente dar cuenta y con cuestiones más estructuradas y sistematizadas para pensar en propuestas para el nivel, y justamente ellos lo que proponen es la construcción de estos puentes y de este vínculo, ¿no? Entonces inician ese artículo diciendo: queremos decir colectivamente y profundizar en el análisis crítico de la realidad que nos permite sumar a la ternura y la solidaridad en la búsqueda de alternativas educativas y de cuidado con más inclusión y justicia. Queremos sostener la escuela como igualadora de oportunidades más allá que hoy no podamos desplegar su materialidad en el encuentro cotidiano que se produce en cada sala de nivel inicial. Queremos construir puentes de confianza en esta nueva manera de transitar la escuela. Bueno, hasta aquí la presentación, pero ahora quiero verlas, escucharlas e intercambiar. Ay, qué lindo ver al otro. Sole,
Me parece súper interesante todo lo que planteaste. Me parece que también es una oportunidad que tenemos desde la formación y desde la universidad pública, en este momento que no estamos en la vorágine de la cotidianidad de la sala, de pensar en estas parte que tenemos desde el rol docente, en esta singularidad que tenemos en el compromiso ético con la sociedad, con la comunidad, como agentes sociales, que podemos trabajar en esta cuestión de repensar desde una postura más crítica la realidad en la que estamos viviendo. Quizá también es un tiempo para que desde la formación nosotros podamos pensarnos, si bien lo trabajamos desde autores, pero hoy la realidad, digamos, nos está pidiendo esta reflexión crítica sobre lo que estamos viviendo. Por eso me parece que esta instancia de conversatorio sobre estas temáticas me parece sumamente interesante para las chicas que están en la formación. Así que te agradezco un montón por la generosidad y por esta propuesta tan rica. Bueno, Silvi, gracias, ¿no? Y sobre todo, digamos, la vorágine esta que vos decís de la cotidianidad se ha trasladado a otra vorágine distinta, que es la virtualidad, y que, bueno, las maestras sostienen que, por ejemplo, ahora, como decía antes, no tienen horarios, ¿no? Y entonces tienen esa necesidad de responder además a cualquier hora. A nosotros los formadores también nos pasa, ¿sí? Porque, digamos, a veces estamos esperando la respuesta del otro. Entonces, cuando llega, cualquiera sea, o un comentario desde la propuesta o alguna cuestión que tenga que ver con lo personal, con lo individual, con lo particular, también, digamos, uno está esperándola y entonces responde a cualquier horario y hace que ese vínculo, a pesar de la distancia, por eso yo decía que el aislamiento, no lo digo yo, lo dice de Sousa, nada más y nada menos que de Sousa Santos, pero yo lo tomo porque me pareció muy interesante cuando lo escuché, ni bien empezó esto del aislamiento, que no es un aislamiento social. Nosotros decíamos con algunas compañeras, trabajamos más mancomunadamente, más ahora que en la presencialidad, porque, digamos, nos posibilita, como decíamos recién, encontrarnos, por ejemplo, ahora 2 ciudades distintas y poder intercambiar, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que bueno la pandemia, quedémonos así en este contexto de virtualidad, por favor, que no se malentienda. Lo que digo es, bueno, saquémosle el jugo, hablando un poco académicamente, a esto terrible que nos está atravesando, ¿no? Y como vos decías recién, es importante en la formación docente, es importante que se empiecen a posicionar como profesionales generadoras de este conocimiento. Es decir, ustedes además están atravesando la formación en un momento inédito, ¿sí? Que a ninguno de nosotros nos tocó atravesar formándonos. Entonces, bueno, eso también, y entonces somos conocedoras de este contexto y tenemos que actuar en este contexto. Entonces no tenemos que esperar que alguien nos venga a decir cómo actuar en este contexto, porque además imagínense que en las políticas educativas están igual o más desconcertados que nosotros, ¿no? Nosotros hablábamos esto con nuestras compañeras. Al principio decíamos, bueno, vamos a extender el tiempo de práctica, por ejemplo, hasta tal mes, y es incierto, digamos. Entonces, bueno, estamos en el aquí y ahora y hay que actuar y formarse y educar a nuestros niños como se pueda con lo que tenemos y en este contexto. Y eso nos hace profesionales, digamos, poder responder con las herramientas que tenemos, en el contexto que tenemos, reflexionando y posicionándonos como profesionales, digamos, ¿no? Venir pensando en esas alternativas. Porque si no, siempre estamos esperando la norma, lo que nos digan los otros de qué hacer. Obvio que necesitamos un marco jurídico y que nos enmarquen lo que tiene que ver con la acreditación, por ejemplo, ¿no? Que está tan debatida ahora, que qué va a pasar no digo solo en la formación, sino en el nivel primario, sobre todo, y secundario, ¿no? Bueno, pero también, digamos, mientras tanto el docente siguió haciendo y siguió asumiendo este contexto que le está tocando atravesar, ¿no? Entonces, bueno, eso es posicionarnos como profesionales, sin dejar de solicitar las garantías de los otros estamentos, ¿sí? No estoy diciendo eso, no es el responsable que tiene que cargarse con la mochila únicamente, ¿no? Sí, Silvi, ibas a decir algo.
Sí, iba a decir que en función de lo que vos estabas hablando, esto de que hubo un aislamiento que fue físico y no social, también jugó a favor de que podamos establecer un trabajo más colectivo. Ujú, En la facultad, por ejemplo, pasó eso, es decir, los docentes armamos grupos, empezamos a ver cómo estabas trabajando vos, qué estás haciendo esto, a compartir experiencias, esto me funciona, esto no funciona tanto, es decir, ese diálogo, ese trabajo colectivo, estos conversatorios, las ludocajas, son propuestas que nacieron en un espacio y corrieron hacia otros y digamos, eso nos trajo la virtualidad también. ujú, Este trabajo que nos pasó. Yo ujú. me pregunto, estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Y como vos decías, es inédito. Yo me Ujú. formé y tuve todos mis años de docencia sin que nunca me pase algo como esto, ¿no? Entonces me pregunto qué va a pasar después, cómo se va a reconfigurar el trabajo en el jardín, cómo se van a reconfigurar también los espacios de formación de las docentes, y todo eso lo vamos a tener que construir colectivamente, ¿no? Ujú. Las voces de todas son muy importantes. Recién una de las chicas en el chat, mientras vos hablabas, estaba contando Marisol que ella está acompañando a, a una niña con un apoyo escolar que bueno, que no puede establecer vínculos, y bueno, y habla también de la familia. Es que en realidad las familias nunca tuvieron el rol de formadores de sus hijos, ¿no? Entonces, Claro, eh, tampoco se le puede exigir darles respuesta, ¿no? No sé si ves el comentario ahí de Marisol. sí, ahí lo estoy viendo. Ahí abrí el chat, no lo tenía abierto, lo estoy viendo. Sí, sí, claro. Por eso yo digo que es muy difícil para el docente que tiene que, por un lado, eso, explicarle a otro, porque no era explicarle a un par, explicarle a otro que además está en otro rol, porque no estamos pretendiendo que se conviertan en docentes, porque también eso es una excusa y hay hasta titulares de diarios que dicen como que el docente se puede reemplazar, ¿sí? O por la familia, o por una computadora, que no utilicen tampoco esa, digamos, esta contingencia para utilizándolo con esos argumentos para tomar decisiones contra la docencia y sobre todo contra la educación pública, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, nosotros sabemos que no podemos pretender que, digamos, la familia, el familiar que esté a cargo del niño se convierta o reemplace al docente, ¿no? Pero bueno, sí tienen que ser mediadores en algunos casos, porque bueno, sobre todo por la edad en la que nosotros trabajamos, ¿no? Tienen que ser mediadores entre nuestra propuesta y que esa propuesta se concrete. Y también tenemos que nosotros manejar nuestras frustraciones. Yo veo que ahora las maestras como que están visualizando eso, porque al principio ellas manifiestan que era muy frustrante no tener respuesta del otro lado. Es muy frustrante en la sala a veces no tener la respuesta que uno se imagina en esa planificación, por eso es importante pensar ser en ese arquitecto que dice Daniel Brailovsky, en pensar y en diseñar, pero también poder ser capaz de reflexionar en lo que va sucediendo en la práctica e ir modificando en función de eso y también manejar nuestras frustraciones que, por ejemplo, si no recibimos respuesta de nuestros estudiantes o en este caso de las familias de los niños, ¿no? Pero es una función muy difícil la de la maestra jardinera. Yo creo que de los niveles es el más difícil, ¿no? Porque sí tienen que estar como mediadores de ese conocimiento, ¿sí? Mediadores de la propuesta para que la propuesta se concrete. Entonces, bueno, ¿cómo pensar en propuestas, en intervenciones que involucren a toda la familia, ¿sí? Sin pensar en que nos va a reemplazar, ¿sí? Y sin pensar en que las respuestas van a ser las mismas, el modo de implementación va a ser el mismo, ¿sí? Y además reflexionar sobre esas respuestas, ¿sí? Para poder, en función de eso, pensar en las siguientes. Sí. Cuando empezamos a pensar en los destinatarios de las ludocajas, Uh-huh. estuvimos con una charla, en una reunión con los directores, con la directora de lo que llamamos Escuela Hogar, ¿no? La unidad educativa 8,
ella nos decía que el problema que tenían con el maternal era que los papás les decían que tenían que atender a todos sus chicos y que le daban prioridad a los de la primaria, digamos. Uh-huh. Claro, claro. Ahí también vuelve esa representación, digamos, de que en realidad es importante la educación inicial tanto o más que la primaria, ¿no? Pero ellos priorizaban a sus hijos de primaria, entonces, y se lo decían así a los papás, a los claro. ¿no? Usted deme las actividades, yo veo... Sí, es que... Claro, sí, prioridad tienen los otros niveles, ¿sí? Que en realidad es una representación social que está en la sociedad y que acá la pandemia lo que hace es mostrárnoslo de frente, digamos, o más, o se ve como más cruel, ¿no? Es decir, porque la familia lo que hace es eso, bueno, en la presencialidad lo lleva al jardín, ¿sí? Lo lleva, pero digamos acá que lo tiene que concretar, prioriza el nivel que importa supuestamente, ¿no? Entonces, por eso nosotros como educadores y profesionales de la primera infancia tenemos que saber que vamos a tener que batallar con esa representación, en pandemia o no, en la virtualidad o en la presencialidad, ¿sí? Bueno, el asunto es cómo nosotros nos armamos y construimos esos argumentos para intentar romper o rupturizar con esta idea y esa representación, ¿no? Y ahí veo que Antonella pone un comentario, esto de que primero se comunicaban por Facebook y después buscaron otras maneras y otros encuentros. Esto pasó en muchas instituciones. Primero, como pensaron que era momentáneo este aislamiento, también empezaron a hacer como, digamos, o ofrecer propuestas más impersonales, si se quiere, no sé si es la palabra, pero sí, inclusive a muchas docentes les costaba estar su celular particular, ¿no? Entonces utilizaban, por ejemplo, en el jardín la función de una madre como mensajera, ¿sí? O como, digamos, delegada de todo el grupo, y a través de esa madre, esto lo cuentan muchas de las maestras, ¿no? Pasaban las actividades y las propuestas, y después se fueron dando cuenta que no recibían, digamos, no se sostenía este vínculo, ¿sí? No había vínculo, no había esta construcción de presencialidad, diría Spiegel, ¿no? Entonces empezaron a acceder y a armar sus propios grupos de WhatsApp, que es la que la mayoría de los jardines dice que es como el más dinámico y el que más funciona, el que también más demanda, en distintos horarios aparecen esas devoluciones, y sí, bueno, algunos grupos de Facebook y algunos encuentros sincrónicos. ¿Me escuchan? Ah, porque sí. Yo veo algunas congeladas, pensé que se me había cortado a mí. Digo, no, y algunos momentos sincrónicos que esto es muy difícil en el nivel inicial, es muy complejo, ¿no? Bueno, y ni hablar en las las edades de más pequeños, ¿no? Que esto, el celular, la computadora lo ven como un objeto de diversión y no como un modo de comunicación, entonces es muy complejo que lo puedan utilizar, ¿no? Pero bueno, también en las salas de 4 y en la sala de 5, lo que manifiestan las maestras es que es muy complejo pensar en la sincronicidad con los niños, porque bueno, pasa como en la sala, todos quieren hablar al mismo tiempo, todos quieren participar, todos quieren mostrar, todos quieren intervenir, y es muy difícil esto de apagar el micrófono, que no sé, bueno, las cuestiones que tienen que ver con lo tecnológico, ¿no? En los sectores que se pueden, estoy hablando. No, Sole, yo te quería preguntar qué pensás vos de lo que es la institución escolar, como esta institución que cobijaba la comunidad educativa y que hoy en este contexto está tan desdibujada y que pasa a ser, de alguna manera también es una institución más de asistencia, en los circuitos, digamos, barriales, porque es donde se da la comida, y cómo esto se empieza a mezclar, de esto que vos nos mostrabas antes de los dos circuitos. ¿Qué pensás con esta institución escolar que era tan representativo para el barrio? El otro día nosotros estábamos con Claudia Suárez, que nos decía, la escuela ordena al barrio, les pone horarios a las familias, les pone días de semana, fines de semana. Entonces, ¿qué pasa con esto de la escuela como institución de la comunidad?
Mira, yo creo, no voy a hablar, no voy a generalizar, pero digamos, de las experiencias que conozco de estos sectores más vulnerables, o digamos que la escuela tiene esta función, yo creo que la docencia sigue intentándola sostener como puede, ¿sí? Entonces hay mucha comunicación por WhatsApp, por ejemplo, porque sí, a lo mejor tienen algún celular, y hay presencialidad en el sentido de que además van a asistir, por ejemplo, entregando el bolsón, pero no se quedan solo con el bolsón de comida, sino ahí aprovechan ese encuentro para ofrecer cuestiones que tengan que ver con el vínculo del sostenimiento del vínculo pedagógico, sino solo ofrecer el cuadernillo de nación, por ejemplo, o que cada jurisdicción están haciendo. Además de eso también intentar, digamos, utilizar ese tiempo en el que uno responde a la asistencia, bueno, digamos, a las cuestiones básicas que tienen que ver con, en este caso, con entregar la alimentación, porque son escuelas y jardines que tienen comedor, sino también que, digamos, intentan de aprovechar ese encuentro para preguntar en lo personal cómo está el niño, cómo está la familia, y además también en ofrecer algunas propuestas, ¿sí? Ahora nosotros sí nos estamos vinculando con los jardines, y nuestras alumnas están comenzando a hacer prácticas en este contexto, digo, ¿no? Porque para nosotros es práctica, ¿no? Y vemos eso, que se intenta por todos los medios no perder la función sustantiva de la escuela, ¿sí? Del jardín, del nivel inicial, ¿sí? Y sí hay una cercanía, y yo creo que, sobre todo, bueno, los equipos directivos son los que están sosteniendo esta idea que vos decís de organizar, por supuesto que no es lo mismo que la presencialidad, ¿no? Pero sí de organizar lo que tiene que ver con lo comunitario y lo familiar dentro de esos contextos, y responden a cuestiones que tienen que ver más allá con lo educativo, ¿sí? Nosotros tenemos el testimonio de varias directoras de sectores urbanos marginales que nos decían, bueno, respondemos a todo, digamos, hasta desde violencia intrafamiliar, violencia de género, hasta las cuestiones que tienen que ver con la alimentación, hasta las cuestiones que tienen que ver con las propuestas que les brindan educativas. Así que esto la escuela lo ha hecho siempre, ¿no? Y en Sí, los eso es lo que, momentos más difíciles lo ha demostrado cómo ha profundizado esta función, ¿no? eso es Sí, lo que yo Diana, quería, no, ibas eso a es lo que decir. yo quería aportar. Justo cuando estabas diciendo eso me acordaba de esos testimonios, Sole, que recolectamos, no Sí. solamente de maestras, por ejemplo, que trabajan en comunidades interculturales bilingües, con la comunidad Cuom, por ejemplo, donde las familias sienten como un poco de vergüenza y se sienten un poco intimidadas también frente a la pregunta porque no saben cómo enseñar. Entonces, esos espacios de encuentro con los bolsones de comida son espacios, como decía Sole, en los que el docente sigue pasándole a la familia algunas estrategias para que puedan resolver cuestiones ligadas a lo pedagógico didáctico, que imagínense, nosotros nos formamos para eso y de repente las familias, que a veces están muy desprovistas de recursos simbólicos, tienen que ocuparse de tremenda tarea. Y por otra parte, el lugar que sigue estando la presencia fuerte del Estado en las escuelas, ¿no? No solamente entonces desde el lugar de la asistencia, sino desde el sostén a las familias para todo lo que tiene que ver con lo educativo, y además siendo una oreja gigante que puede seguir detectando esas cuestiones ligadas a abuso y violencia, porque nos decían directores de jardines que eso sigue estando. Sí. Y al estar las Y familias todas profundizándose en adentro, algunos casos, sí, claro. sí, y se recrudecen. Entonces, sigue siendo el jardín, la directora del jardín, una oreja gigante que es capaz de escuchar y a su vez también de viabilizar algunas denuncias para que encuentren alguna solución a esas situaciones tan complejas. Claro, porque antes la maestra recibía ese niño que presentaba un golpe o presentaba se activaba algún protocolo y se hacía un seguimiento. Pero Ujú. ahora todo eso, como dice Sole, se ha profundizado. Yo quisiera hacer como un comentario sobre lo que aporta Marisol en el chat y que habla de las diferencias entre las exigencias entre una institución y otra. A mí me gustaría tomar el concepto de exigencias. Creo que en la educación, que siempre estamos enfocados hacia lo pedagógico didáctico, entendemos que lo que se exige es lo que vale.
Es decir, cuanto más exigencia, mejor es esa educación. Y yo pongo en tensión o en tela de juicio, porque digo que a veces las exigencias entre una institución y otra no van a depender de si es mejor o peor, o dicho de otra manera, no a mayor exigencia, mayor nivel educativo, ¿sí? Creo que en este momento hay escuelas que no logran tener una comunicación con los estudiantes y entonces buscan otras formas. Es lo mismo que nos pasa, volviendo al tema de la desigualdad con el nivel inicial y con el de primaria. Entendemos que como en el jardín se juega, eso no es dar clase, ¿no? Entonces, creo que las exigencias de una escuela y otra van a variar de acuerdo a qué vínculo se está estableciendo con esos papás y de qué también comunidad tenemos, ¿sí? Yo veo, por ejemplo, volviendo al sexto grado de la escuelita que está cerca de casa, que es una escuelota en realidad, grande, la maestra hace determinadas videollamadas con niños para estimularlos a que presenten la tarea, por ejemplo, ¿sí? Que no la ha presentado, o habla con el abuelo, ¿qué te parece? Si le damos una semana más, ¿no? Y vemos esto. Los vínculos son diferentes, los tiempos son más laxos, las presentaciones son más espaciadas que en otros espacios que piden más presencialidad o más sincronicidad, pero yo no sé si se están dando más contenidos en uno o en otro, o si hay mayor educación en uno o en otro. Sí, o si en términos de construcción, si es más, o de efectividad, digamos, no me gusta esa palabra, es más efectivo que en otros por la exigencia, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esta construcción que decíamos recién, del vínculo y de la cercanía, y que como dice Spiegle, la construcción de presencialidad se hace por otro lado, no por la sincronicidad o la exigencia que le pedimos al niño o a la familia, ¿sí? Porque a veces también eso... no sabemos qué pasa del otro lado, si es el niño o la familia la que responde y de qué manera y quiénes, digamos, desarrollan las propuestas que nosotros realizamos, ¿no? Pero construir esa cercanía pueden ser a través de otros mecanismos que no tengan que ver con la exigencia. Me refiero con la exigencia del cumplimiento, por ejemplo, de las tareas que vos comentabas recién, Silvia, porque bueno, uno puede cumplir con la tarea, pero puede no aprender. Esa tarea le pasó digamos, no le pasó por el cuerpo, le pasó por digamos, cumplir con eso y no hubo construcción de conocimiento ahí, ¿sí? Entonces, bueno, es esto de la cercanía también a ver qué le está pasando al otro, y al otro en particular, por eso también los vínculos acá no podemos homogeneizar. En el aula presencial tampoco debemos homogeneizar, ¿sí? Pero acá es una relación, tiene que ser una relación muy cercana para ver qué le está pasando al otro y qué le están pasando a los otros, porque ahí nosotros también estamos trabajando más fuertemente que nunca con la familia. Yo ahí veía en el chat que Carla decía que también a partir del trabajo de la virtualidad y de explicarle a las familias cómo enseñarles o cómo, no sé si enseñarles o sí implementar ciertas actividades, hace que las familias empiecen a valorar el trabajo docente, ¿no? Y esto también se escucha mucho en los discursos inclusive de la familia, que muchas veces las representaciones sociales atacan a la docencia, han reconocido también, hoy están reconociendo el trabajo docente, ¿no? Me parece, con esto que decía Carla de que, digamos, visibilizar a este trabajo de contenidos y de estrategias didácticas y metodológicas hace que, hablarlo con la familia hace que valoren la importancia de la educación en esta edad. Creo que entiendo eso que querés decir, Carla. Me pierdo tanto chat, qué interesante todo lo que están diciendo en el chat y yo por hablar me lo perdí. Estaban voces y entonces lo comenté. Sí, particularmente en el jardín donde yo trabajo y en otros, porque hemos tenido esta charla con muchas compañeras, es una repercusión muy fuerte porque nosotros enviamos las actividades, enviamos los recursos y a la vez también les enviamos, como siempre, alguna acotación a la familia de cómo realizarlo, ya sea de manera escrita, en un video, por las diferentes plataformas que podemos estar utilizando. Y tiene muy, muy buena repercusión de las familias, agradecimiento, y nos han llegado muchos comentarios también diciendo que no se imaginaban que trabajábamos algunos de esos contenidos en la sala.
También, bueno, por ejemplo, cuerpos geométricos, hicimos secuencias y también lo trabajaban las familias con los nenes que iban a la primaria, entonces pudimos trabajar de manera conjunta los contenidos que eran específicos para el jardín con la seño de tercero, que tenían la mayoría hermanos. También nos permitió abordar las ESI y explicar muchas cosas a la familia, para por qué preguntábamos cómo se sentían, por qué les recomendábamos que elijan un lugar donde trabajar dentro de la casa. Bueno, mucho hincapié en el diálogo fluido hizo que las familias estén valorando también las actividades, y después, bueno, todos estos meses que llevamos de cuarentena, tanto en la institución como en la que yo trabajo, como en la que trabajan muchas de mis compañeras, se ha visto esta repercusión y nos parece sumamente valioso porque se le está dando la misma importancia a las actividades de primaria que a las de jardín. Sí, es importante esto que destacás, Carla, eso que yo mencionaba anteriormente, cómo las maestras, digamos, antes, el trabajo es doble, porque, digamos, tenemos que pensar en la propuesta para el niño, pero también, además, en cómo instrumentarla y pensarla para que la familia la entienda, la comprenda, ¿no? Pero bueno, miren, acá tenemos otro aspecto positivo de lo que nos ha traído este contexto, que es como, bueno, se van rompiendo algunas representaciones acerca del nivel inicial y acerca de la función del docente, ¿no? Digamos, para dentro de lo humano poder recuperar algunas cuestiones, el trabajo colaborativo, el trabajo en red, que decíamos, en conocer qué hace hasta nuestro propio compañero, que a lo mejor lo veíamos habitualmente en el pasillo, pero no compartíamos qué estaban haciendo dentro de las cátedras, por ejemplo, ¿no? A nosotros acá nos posibilitó trabajar más en red con otros institutos de formación docente y universidades también, que eso no lo hacíamos por la rutinización y por la vorágine que teníamos en las instituciones, ¿no? Y me gustaría retomar, hay un comentario que hace Antonella que me parece sumamente interesante, que ella dice que como estudiantes y pasar por esta situación se aprende mucho para el futuro, aunque esperemos que nunca nos pase otra vez, digamos, esto de esta pandemia y tener que actuar para la pandemia. Pero lo inédito de este contexto y de formarse en este contexto y digamos, es reconocer justamente esto, que nosotros en la formación docente, en cualquier profesión, pero en la formación docente más aún, porque es una práctica social, cambia permanentemente, porque la realidad cambia permanentemente, lo que tenemos que pensar es en formarnos como profesionales para responder a ese cambio permanente, ¿sí? No estoy diciendo que nos estamos formando para otra pandemia, sino lo que digo es que nos estamos formando y ustedes están viendo cómo sus profesores se están formando en la misma práctica para responder a este contexto. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, cómo, primero, nunca, en la formación de grado no terminamos de formarnos como profesionales. El desarrollo profesional también es importante porque vamos trabajando con sujetos sociales, estamos trabajando en una práctica social que permanentemente cambia. Entonces, esto sí lo que nos ayuda a ver esta situación es que nosotros tenemos que permanentemente reflexionar sobre nuestro actual, inclusive en la presencialidad, en la supuesta normalidad, deberíamos tener este hábito permanentemente. Esto es lo que nos hizo o nos provocó fue un cimbronazo para, digamos, darnos cuenta de esto en algunos casos, ¿no? No digo que en todos los casos, pero sí a lo que les posibilita a ustedes es formarse, digamos, en una situación inédita y ver cómo el cuerpo docente, en este caso de su facultad, responde a eso, cómo las docentes que están en ejercicio en este momento responden a eso, y además también cómo se va modificando la propia formación de ustedes en función de eso, ¿no? En función de un contexto inédito y diferente. Quiero agregar algo. Hola, Leti. Me parece fundamental ¿Cómo te va? Me parece fundamental lo que estás diciendo, y pensando en nuestras estudiantes que nos están escuchando acá, yo pensaba que si bien las prácticas docentes son son desafiantes, ¿sí?
tenemos varios desafíos, en la normalidad teníamos varios desafíos, ahora se suma uno más. Entonces yo pensaba en nuestras estudiantes que durante este año, digamos, estamos en esta situación de virtualidad y que ellas no están pudiendo estar en una sala como se imaginaron y como nosotras las profesoras también lo imaginamos. Entonces siempre cuando estamos en las cátedras de práctica pensamos, digamos, para planificar, pensamos teniendo en cuenta el contexto macro, social, económico, político, cultural, el contexto institucional de la sala donde voy a ir a hacer mis prácticas y el contexto de vida de los niños. Pero esta vez, cuando volvamos a la presencialidad o cuando nuestras estudiantes de cuarto el año que viene tengan sus títulos y tengan la posibilidad de trabajar, le vamos a tener que agregar el conocimiento del contexto del niño en pandemia, en esta situación de aislamiento físico con otros niños. Y me parece que eso lo vamos a tener que tener en cuenta para pensar prácticas que tengan una intencionalidad pedagógica y que sean significativas para los niños. Nosotros en nuestros lineamientos curriculares tenemos 3 pilares para el nivel inicial, que son la socialización, el juego y el lenguaje. Y si uno piensa en un año de jardín, digamos, virtual, estos 3 pilares, digamos, están siendo endebles, porque no está habiendo socialización entre los niños, entre pares. El lenguaje, digamos, puede resultar que no se debe estar profundizando porque no tenemos el trabajo intervincular y con los niños y con otros profesionales en la sala, y el juego también está, digamos, decayendo porque están jugando en la casa o solo o con sus mascotas o con su hermano, el que tiene hermanos. Entonces, me parece que estos datos, estas cuestiones que hoy estamos viendo que está pasando, nuestras estudiantes la van a tener que tener en cuenta para cuando se vuelva a la normalidad, entre comillas, pensemos prácticas desde ahí para que sean verdaderamente significativas para esos niños. Y hoy yo estuve en otro conversatorio hace un rato y una profesora, una docente de sala que trabaja en un jardín de acá de Paraná, contaba que esta virtualidad le dio posibilidad de enseñarle a jugar a los niños muchísimo más que si hubiese estado en la presencialidad. Porque a veces en la presencialidad, que es lo que generalmente pasa, el juego pasa por otros canales, digamos, por el juego libre, por el juego en sectores, y el enseñar a jugar siempre como que queda relegado. Y ella vio esta posibilidad que le dio la virtualidad, de que los niños y ellas están aprendiendo a jugar, los niños y por supuesto su familia. Es igualmente un contexto que, digamos, favorece para que esto se dé. Pero igualmente me parece como algo valioso para pensar y para rescatar. Así que eso quería pensar, digamos, pensar también con ustedes, porque me parece que nuestras estudiantes para pensar prácticas de ahora en más van a tener que tener en cuenta otros aspectos que en la digamos, en la modalidad normal de encuentro en la sala y demás, no los teníamos. Sí, yo creo que, Leti, esto que vos decís es importante porque no nos tiene que pasar como algo más esta pandemia y este contexto que estamos atravesando. Yo creo que no va a pasar como algo más. Y estas cuestiones que estamos diciendo que sucedieron o que, digamos, recuperamos como positivas, que las podamos sostener, y otras que tienen que ver vinculadas con la realidad que atravesaron, por ejemplo, nuestros niños, no las tenemos que olvidar y las tenemos que tomar. ¿Sí? Esto cuando hablamos de la significatividad lógica y psicológica y contextual que tenemos que tener en cuenta al momento de pensar nuestras propuestas educativas, por supuesto que vamos a tener que pensar en eso, ¿no? Y en que esa reflexión que, por ejemplo, hizo esa docente no caiga en saco roto y se tenga en cuenta cuando volvamos a encontrarnos en las salas, que quizás no sea del mismo modo que antes, y bueno, lo vamos a tener que tener en cuenta y partir desde allí, ¿no? Y más, como vos decís, en esta edad, en estas edades que son fundantes y que, bueno, no se recuperan ciertas cosas, ¿no? Pero bueno,
obviamente que acá lo que prevalece o lo que tenemos que cuidar primero es la vida y después lo otro, ver cómo volvemos, que es incierto, como decía antes Silvia, pero cómo, digamos, en ese momento respondemos a esa realidad que es volver a la presencialidad y cómo volvemos y cómo trabajamos estos pilares que vos decías post pandemia, ¿no? En ese sentido, Yo quiero, hubo un conversatorio entre María Silvia Rivaviati y Patricia Redondo, donde ellas tomaron estos puntos que mencionaba Leticia para hablar cómo la ficcionalidad y el acercamiento de la cultura en los contenidos que seleccionamos en esta planificación durante la pandemia, durante la cuarentena y para el regreso, iba a ser tan importante para este desarrollo de los niños. yo quería retomar algo que vos decías, Sole, con respecto a la formación y a esta etapa en la cual todos estamos aprendiendo, ¿no? Y pensaba en la ventaja que tienen en este caso las estudiantes que están cursando el profesorado o aquellas docentes recientemente recibidas, como podríamos decir en ese grupo, Carla, que tienen, digamos, una formación o nacieron en la época de la virtualidad, no como nosotras que ya llevamos un tiempo más en la docencia y no fuimos formadas. Ellas tienen una cátedra específicamente que tiene que ver con los recursos audiovisuales, lo cual nosotros no lo tuvimos. Entonces esa ventaja que tienen ellos de poder construir presencia, como decía el otro día el profesor, ¿no?, en el conversatorio. Pensar en los tutoriales, en esto que decía Carla, las veces que hemos tenido que pensar en tutoriales para las familias, para que las familias puedan proponerle a los niños y a las niñas hacer la actividad, jugar o escuchar el cuento y demás. Entonces me parece que también es algo que tenemos que considerar, digamos, la formación que están teniendo estas estudiantes, ¿sí? Que de alguna manera responde también a este contexto virtual que nos toca hoy estar trabajando, ¿no? Porque realmente para mí fue un desafío y todavía sigo considerando que tengo muchísimo para aprender desde este lugar. Pero ellas me parece que tienen una ventaja a favor, digamos. Sí, Norma, y se ha dado mucho también en este contexto, en esto que vos decís, de que en muchas ocasiones el estudiante sabe más en cuestiones que tienen que ver con la virtualidad que el docente. Se ha dado como una relación inclusive hasta más empática entre docente y alumno, ¿no? Entre ir buscando respuestas y alternativas, a lo mejor no respuestas, pero alternativas de manera conjunta, ¿sí? Yo digo que también, y se lo digo a veces a las estudiantes, es un momento de mucha reflexión y también de mucho proceso metacognitivo, pero además también de coevaluación, como decíamos antes, de co-construcción, de reflexión colectiva, inclusive, no solo entre profesores, sino también los profesores con los estudiantes. Entonces vamos pensando en mecanismos o dispositivos que puedan ser significativos para este momento, ¿no? Y lo que vos decís, sí, los estudiantes a veces nos solucionan hasta cuestiones que tienen que ver con lo técnico, como cuestiones que tienen que ver también con esto, bueno, ver qué está pasando del otro lado y cómo podemos afrontar, en este caso, bueno, la formación docente, ¿no? Sí, y a veces se ríen de nuestras torpezas ni hablar, se ríen y a veces tenemos que pedir auxilio. Yo más de una vez le he tenido que pedir auxilio. Hay otros comentarios lindos también que la formación no termina en la formación inicial, sino miren a sus profesoras. Mírennos. A mí me hacen los tutoriales, qué bueno, claro. Yo creo que esto de las prácticas en contexto, digamos, van a ser un desafío para nuestras estudiantes, pero también tengo el convencimiento de que
de que lo van a sortear con facilidad, porque, por ejemplo, con la cuestión de nuestro trabajo con las ludocajas, que fue pensar en esos niños que conocimos de manera, digamos, oral, por el relato de una maestra jardinera, que nos contó su contexto de vida y el contexto institucional, y las chicas, las estudiantes de las 3 prácticas del profesorado, lo pudieron hacer y pensaron en esos niños, pensaron en cómo enseñarle un juego sin estar ellas con los niños, pensaron en hacer consignas para el adulto que está con el niño, y la verdad que eso, digamos, digamos, a modo también de evaluación para las profes que estuvimos implicadas en el proyecto, es un dato muy alentador y que nos deja un sesgo de tranquilidad de que las chicas van a poder sortear los próximos desafíos que se le presenten con las prácticas, sean virtuales o presenciales, y como sea, del modo que sean. Y en cualquier contexto, digamos. Exacto. Sí. Yo pensaba en sin lugar a dudas. Que decía Leticia, que como estudiantes, si bien nosotros planificamos y tenemos en cuenta el contexto, creo que cuando hicimos las cajas, tuvimos que tener mucho más en cuenta el contexto, como decía Leticia, de explicar las consignas lo más sencillo posible, o hacer dibujos para que comprendan las familias, o también pensar si ellos jugaban solos, de que ellos puedan entender las consignas que nosotros mandábamos. Entonces creo que eso a nosotros puntualmente creo que fue un desafío que si bien nos costó con mi compañera, porque por ahí uno está acostumbrado a cuando planifica a hablar con un montón de palabras apropiadas y que sea bien para que las profes nos aprueben la planificación, pero creo que sí fue un desafío, pero que está bueno porque creo que quizás soy un poco repetitiva, además que no lo hacíamos, entonces no sabíamos cómo hacer los juguetes, o los juegos, perdón, o por ahí trabajábamos tableros y decíamos, bueno, pero quizás si hacemos un tablero enorme no entren en la casa, entonces inventándonos nosotros y buscando las estrategias para poder llevar a cabo la caja, ¿no? Y que cada juego pueda ser utilizado. Quedaban, Silvina, ¿Se cortó? ¿O yo dejé de escucharlo? Lo que pasa que ahí no se escucha bien. No, digo que cuando las chicas planificaban, digamos, cuando se arman las planificaciones son para que la lea la profesora de práctica, la maestra. Jamás se imaginaron que tenían que escribir algo para el papá del nene. Por eso fue el desafío. Exactamente, eso iba a decir, Leti. Vos sabés que nosotros en la formación siempre le decimos a las estudiantes, ustedes piensen que no solo tienen que trabajar con el niño, sino también con la familia, que van a tener que explicarle a la familia en las reuniones de padres, que van a tener entrevistas y demás, pero nunca lo concretamos en la práctica, en la formación inicial, ¿sí? Después esas son cuestiones que el docente las va aprendiendo en el desarrollo profesional, cuando se, digamos, empieza a insertar en algunas instituciones, va aprendiendo ese vínculo con la familia. Nosotros lo teorizamos o lo enunciamos en la formación docente. Yo creo que acá lo están vivenciando, ¿sí? En esto que decía recién Marianela, en pensarlo para las propuestas, nuestras estudiantes en ver las propuestas que las maestras dejan o en los Facebook o en los WhatsApp, ven cómo también la docente explica eso a la familia, ven el vínculo con la familia en la formación, ¿sí? Que eso no hemos pasado las que pasamos por esta formación en poder visualizarlo, ¿no? Entonces están pensando también en ese actor tan importante en la educación del niño y con quien tenemos que articular, que es la familia, ¿sí? Y además hacer este proceso de explicárselo a un adulto que no es un educador o no está formado para un educador, y además que también hay diversidad en los contextos y que algunos, como decía Diana, no tienen el capital cultural o simbólico que tenemos nosotros como educadoras o en otros contextos, ¿sí? Que es diverso, ¿sí? No estoy diciendo que es mejor o peor, sino que es diverso, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en ese vínculo y ustedes lo están vivenciando en la formación.
no como les Creo- gustaría, por supuesto, porque yo comprendo también que, digamos, y lo hablo permanentemente con mis estudiantes, la frustración de imaginarse una residencia, un cuarto año totalmente diferente al estar en el jardín, estar en el encuentro presencial y no darse, ¿no? Pero bueno, es también, digamos, en otras cosas se están formando en muchas que nosotros no nos formamos en la formación inicial. Pero es un trabalengua. Perdón, iba a decir que algo, no sé, algo importante que nosotras, yo soy Era Costa, que vivenciamos y que nos ayudó un montón en la facultad fue esto del guión conjetural, que algo que nosotros decíamos, ay, qué pesado, si después en el trabajo no lo íbamos a hacer. Hoy en día, creo que yo que soy docente, por ejemplo, me sirve un montón, digamos, esto de pasarle a los padres el qué decir, qué preguntas armar, cómo presentarlo, y qué sé yo, no sé, me parece que ahora también estamos como que podemos poner más en práctica cosas que veíamos como tan lejanas o que tan, no, como que no inservible, pero decíamos, si en la planificación no ponemos las preguntas que vamos a decirle a los chicos, para qué lo hacemos? Y creo que esto nos puso a flor de piel todo, digamos. Está bueno también esta situación y este contexto actual para como que volver a valorizar lo que se nos está enseñando. Sin lugar a dudas, Yara, sin lugar a dudas, porque es cierto, digamos, uno les pide, por ejemplo, el guión conjetural, que yo también se los pido a las residentes para que se posicione uno y piense, o se piense en situación, ¿no? Porque a veces después en la situación de imprevisibilidad no nos sale qué preguntar, qué decir, cómo decirlo, ¿no? Pero acá además es necesario para explicárselo al otro, al que va a materializar nuestra propuesta, nada más y nada menos. Bueno, Sole, la verdad que se ha pasado volando el tiempo, hay unos mensajes preciosos de todas las chicas, Melissa, que le pareció interesante con la historia y las políticas, y el rol de los docentes. Eso, sí, y de las luchas que fueron conquistas, sí, totalmente. La verdad que te agradecemos un montón. Me quedo con esto de lo que decía, cómo tenemos que los docentes tratar de intentar lo de arquitecto, anfitrión, constructor de presencia, de tender puentes. Creo que ese es el desafío más grande que tenemos. Y también recupero lo que dijo Brailovsky en ese video que nosotros lo compartimos con las estudiantes, de tratar de establecer ese vínculo personal que lo remontó a él como algo epistolar, algo que escribe como una carta que de persona a persona. Y realmente nosotros sentimos que todo este periodo, si bien estamos distanciadas personalmente o físicamente, realmente sentimos que tenemos vinculación con los colegas, con las estudiantes, y que realmente esto de lo epistolar vuelve ese vínculo desde lo personal, desde lo afectivo, desde lo humano. Así que te agradecemos por esta carta que nos brindaste hoy, a todas nosotras. Gracias por la presencia de las compañeras y las estudiantes, por este encuentro tan lindo. No sé si alguna de mis compañeras quiere también saludar. Sí, agradecer y también han salido muchas cosas que son nuevas herramientas y nuevas estrategias que son muy concretas, que mencionaron tanto las chicas como las profesoras para una virtualidad que está instalada y que se va a quedar gran parte, creo, ya en el tiempo como algo que no va a cambiar, es decir, porque así como pensamos que esto era una cuarentena, ya estamos en septiembre y no sabemos si vamos a seguir y qué va a pasar el año que viene, es decir, no nos tiene que tomar desprevenido otra vez y que se nos pase el tiempo rápidamente pensando en cuándo vamos a volver. Entonces, en todo esto que estamos viendo y todas estas herramientas tan valiosas que las mismas chicas están mencionando, es donde está una nueva mirada de un nivel inicial que
ya es distinto en sus modos y ya es distinto en las maneras de interactuar, y que no sé si es malo o bueno o es pobre, es distinto y en gran parte va a quedar instalado. Bueno, yo les agradezco mucho por la invitación, además, digamos, de establecer, como decías vos, Silvi, esto nos posibilita la virtualidad, que a lo mejor en la presencialidad no lo podíamos concretar, ¿sí? Pero además esto de vincularnos distintas provincias, distintas ciudades, distintas realidades también en la formación inicial, porque ustedes y yo también me siento parte de la facultad de Wader, ¿no? Pero está a nivel universitario, y por ejemplo nosotros acá en nuestra provincia la tenemos a nivel terciario, no universitario, como nos llaman en la ley, digamos, y también poder vincular estos dos distintos circuitos, y además poder vincularnos también la formación de grado con la formación de posgrado, y por eso vuelvo a invitarlas a continuar en la facultad y especializándose, porque justamente para romper con estas representaciones que veníamos diciendo, es necesario que nos formemos y tengamos argumentos sólidos para defender el nivel y para seguir con más conquistas, y que se garantice esta unidad pedagógica y que se valorice la importancia de la educación sistemática para este nivel, compartida con la familia, por supuesto, y con otros actores de la sociedad, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco enormemente que me hayan invitado al aula, que me hayan abierto las puertas del aula de la práctica de la formación en el profesorado inicial. Así que les agradezco muchísimo a mis compañeras y a todas las estudiantes por escuchar, por participar, por intercambiar. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias a vos. vos, Sole. Gracias, Sole. Gracias a vos. Muchas gracias. Tu micrófono está apagado. No, que fue arquitecta y anfitriona. No, Fue arquitecta y construyó presencia. no, decir, Sole, que también había profesoras de enseñanza especial. Estuvieron presentes, así que Eugenia, muchísimas gracias también. Y bueno, también están invitadas a la formación de posgrado, obviamente. Sí, por supuesto, porque digamos, Sí. no es solamente las formadas, digamos, en el profesorado de educación inicial, sino todas aquellas que estén destinadas a la primera infancia, ¿no? Así que sí, por supuesto que están todas invitadas. Así que bueno, les vuelvo a agradecer, ya nos encontraremos con las compañeras en otros espacios y con las estudiantes también, esperemos vernos en la presencialidad. Chao, chao. Un abrazo, chao, 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 chao. Y a las chicas de las prácticas le decimos que las esperamos mañana con las ludocajas en la escuela normal, de 8 a 12. Las que estén con alguna dificultad nos escriben por mensaje, así que vamos a estar ahí con Leticia para recibir las cajas. Así que las esperamos, chicas, mañana. Muchas gracias a todas por conectarse, gracias a los profes, y bueno, nos seguimos encontrando en el espacio del aula y en los próximos conversatorios. Gracias por los mensajes también. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Es hermoso el encuentro, pero yo me siento un nabo con mi celular que meto